Buenas tardes, bienvenidos a todos, a los expositores y a los oyentes presentes al 20º Encuentro Latinoamericano. Le damos la bienvenida desde la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Hoy vamos a estar en la Comisión Diseño, Cultura e Innovación, Patrimonio, Tecnología y Sostenibilidad. Les cuento que este encuentro está siendo grabado y que va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Lo van a poder ver a partir del 4 de septiembre en el canal Conferencias DC. También las dudas que tengan las pueden dejar en el chat y a lo último del encuentro se van a ir respondiendo. Sí, así tengan dudas o consultas, lo pueden hacer por ese medio y cada expositor tendrá entre 10 y 15 minutos para exponer su trabajo. Yo los voy a ir mencionando y de esa manera va a ser la organización para que puedan ir exponiendo. Y también los certificados a los expositores y a los asistentes lo van a poder descargar a partir del 1 de agosto en nuestra página web. A continuación voy a dar el orden de las exposiciones. Bueno, primero va a comenzar exponiendo Andrea Ketglas y el equipo sobre Leyenda Type, reconstruir letras con historia. Luego Karina Capriotti con construcción comunicativa, gráfica como identidad cultural de las Instagram Don Sanjuaninas. Camilo Rivera con diseño, cocina y tradición antioqueña. Diana Paola Angariña Niño e Iris Cantillo Velázquez con museos inclusivos, el impacto de la REA en el patrimonio. Ernesto Vidal con saberes locales, técnicas propias y artefactos únicos, desdiseñando el diseño. Luego Jaime Rubiano y el equipo con prototipo de un sistema de diagnóstico ambiental de las partículas en suspensión de la ciudad de Neiva, y Andrea hizo capella con cómo fortalecer el diseño y la artesanía latinoamericana. Comenzamos entonces con Andrea Ketglas. ¿Estás por ahí, Andrea? Hola, sí, acá estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando quieras, podés comenzar. Díganme si se ve. Sí, Sí, lo se ve. vemos. Perfecto. Bueno, les comento un poquito de qué se trata todo esto. Nosotras somos Leyenda Type, somos una fundidora tipográfica de perfil histórico, ¿sí? Y de sello argentino. Eh, Esto comenzó en el 2020 cuando surgió la idea y comencé yo sola, luego fuimos incorporando gente al equipo, hoy somos 8 diseñadoras. Eh, Somos docentes de la Universidad de Buenos Aires de tipografía, ¿sí? Nos especializamos en eso. Y la idea un poquito de todo esto es reconstruir, recuperar patrimonio, ¿sí? Herencia tipográfica, porque creemos que la escritura es la representación gráfica del pensamiento, digamos, la letra, el gesto, la que nos representa de alguna manera, ¿sí? Acá podemos ver algunos manuscritos. Y un poco para arrancar y para que se entienda un poco en dónde nos ubicamos, eh, les quiero contar qué diferencias hay entre la tipografía, la caligrafía, ¿sí? La tipografía son los signos diseñados, digamos que gráficamente pueden reproducir un lenguaje. Antiguamente eran los tipos móviles y hoy son las tipografías digitales, que es en lo que nosotros trabajamos. La caligrafía es el arte de escribir con belleza y con una herramienta, sea con una pluma, con un pincel, ¿sí? Y dentro de la tipografía están las tipografías caligráficas, que son las que están inspiradas en la caligrafía, las que imitan ese gesto, ¿sí? Manual. Pero si bien nosotras trabajamos en tipografías caligráficas, nos parecía que nos quedaba un poco corto este
digamos, esta eh, idea de caligrafía representada a partir de la tipografía. Entonces, pensamos que podíamos bautizarlo de alguna manera como biotype, ¿sí? Que es la tipografía viva, ¿sí? Es este gesto representado que se traduce luego en tipografía. Trabajamos en dos tipografías actualmente y desde que comenzamos, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Tenemos la tipografía de San Martín y la tipografía de Belgrano, dos próceres argentinos y de Latinoamérica, ¿no? Eh, y bueno, y todo comienza con los documentos y los archivos históricos. Nosotros tenemos mucha colaboración de institutos nacionales, de archivos históricos nacionales. Todo comienza con la identificación. ¿Por qué? Porque en ese momento había mucho que escribir y nuestros próceres no solo escribían de puño y letra, sino que también dictaban a secretarios. Entonces muchas veces, si bien lo que dice lo dijeron ellos, está solo firmado por ellos. Entonces una manera, digamos, de comenzar es identificar cuál es la verdadera letra para después convertirla en tipografía. Esta es la letra Belgrano, acá una traducción que él hace, la de San Martín. San Martín. Y para todo esto nos apoyamos en muchas disciplinas. La grafología, que nos ayuda a entender un poco el perfil del ser humano, la paleografía, que es muy útil para nosotras porque eh, al tener, digamos, que escribir demasiado, se usaban muchas abreviaturas en la época, a la vez todavía la ortografía no estaba muy definida, entonces había letras que eran intercambiables. Bueno, la paleografía para nosotros es fundamental y tenemos muchos libros donde investigamos para poder entender qué dice. La antropología social, que nos cuenta un poco qué pasaba con las sociedades, ¿sí? Cómo se escribía, cómo era aprender a escribir, a leer, ¿sí? Y la historiografía, que es algo así como la escritura de la historia. Y también, últimamente, gente que se nos fue acercando, creemos que va a ser importante sumar la criminología, que trabaja también sobre la letra, ¿sí? Es algo que tenemos como medio pendiente. Bueno, acá tenemos un poco de San Martín y cómo era San Martín. Van a ver que es, digamos, bastante gestual, representativo y tiene mucho carácter. No le gustaba escribir, lo dice en muchos documentos, ¿sí? En este documento puntualmente aclara que no le gusta la tinta, la pluma del papel, es algo que no le, no le agrada. Eh, y por eso muchos documentos de San Martín no están escritos de puño y letra por él, sino que están solo firmados. Y solo descubrimos que los que escribe suelen ser los que le escribe a amigos, ¿sí? Lo que es más formal quizá está escrito por un secretario. Pero pueden ver que tiene como cierta impronta, hay algunos rasgos en las T, por ejemplo, donde el gesto es muy marcado. Hay mucho también de San Martín de borradores y para nosotros son súper interesantes porque tenés la carta original, la que salió finalmente, pero también el borrador, y en el borrador el tacha y se ve más la humanidad, ¿no? También eh, subraya y remarca algunos términos. Ahí podemos ver un poco su letra respecto a nuestra mano. Y Manuel Belgrano, que su letra es como un claro ejemplo de todo su estudio, era una persona muy destacada, ¿no? Incluso él escribe mucho más, al punto que las copias, en esa época no había manera de hacer copias, entonces eran manuscritas, las copias también las solía escribir él. Esta es su letra, van a ver que es mucho más estable, respeta el renglón, piensen que no había renglones, entonces se ve muy prolijo, ¿sí? La verdad que es súper destacado su letra manuscrita. Pero ahora van a ver, en relación a la mano, escribía muy, muy pequeñito. O sea, una minúscula quizá mide 1,5 milímetros, 2. Entonces nosotras tenemos que llegar para reconstruir la letra
a ese tamaño, ¿no? Que es bastante complejo. Acá algunos detalles para verla más de cerca. Esta es una carta que le escribí a San Martín. Ven que hay muchas abreviaturas. Belgrano usaba muchas abreviaturas. Entonces, una vez que identificamos la letra, ¿sí? Que ya tenemos los documentos en alta resolución que nos proveen los archivos generales de la Nación, por ejemplo, el archivo Mitre, pasamos a lo que es vectorizado, a la reconstrucción. ¿Qué hacemos? Elegimos la letra, ¿sí? Identificamos las letras que tienen las características más representativas, que se destacan, ¿sí? Que pueden funcionar bien luego siendo tipografía, y las empezamos a reconstruir de una manera muy artesanal, nodo a nodo, ¿sí? Si bien usamos Illustrator para reconstruir en un principio, pero es algo muy artesanal. Van a ver que los documentos cuando te acercas mucho se ven muy pixelados. Bueno, ese es un tema porque si bien están escaneados en alta, es lo que nos pueden dar los archivos, entonces tenemos que manejar todo el tiempo también esa ida y vuelta para poder ver la letra de lejos y después acercarnos a seguir retocando, nos autocorregimos, ¿sí? La idea siempre de Leyenda es reconstruir la letra fiel a lo que se ve en el papel, ¿sí? A la impronta en el papel. No hacemos una reinterpretación, sino que la reconstruimos tal cual. Entonces, por ejemplo, la comparamos, todo el tiempo hacemos eso hasta que está completamente cerrada, y cuando comparamos nos vamos a la corrección y vamos a ese nivel de zoom, ¿sí? Vamos y venimos hasta llegar a que realmente se vea la impronta del papel. Seguimos retocando. Bueno, acá van a ver, por ejemplo, un vectorizado de la letra H, partes, ¿no? De ese proceso, cuando comienza, ¿sí? La que ven a la izquierda la ven como muy rústica, ¿no? Y la vamos puliendo y retocando hasta que nos parece que es lo más parecido al dibujo original, ¿sí? Esta es una síntesis, la verdad es que pasa por mucho más proceso, una letra nos puede llevar 10 días. Y una vez que ya tenemos los vectorizados, pasamos a la parte más de programación, ¿no? A cómo se traduce a tipografía. Vamos ahora a focalizarnos en Belgrano porque es la que tenemos más completa. Acá pueden ver cómo funciona, ¿sí? Y entonces analizamos el renglón, vemos altura X, ¿sí? Ascendentes, descendentes, donde, por ejemplo, el punto de la I, que siempre lo lleva muy elevado en el renglón, dónde sería el punto de enlace, si bien eso se puede respetar, también es complejo porque al ser un manuscrito pasado a tipografía no es fácil, por eso tenemos muchos signos alternativos. Vemos el tema del parentesco, ¿no? Algunos rasgos en particular que surgen de la B, que es su letra insignia, digamos, la de su apellido, y qué pasa con la P y la R, hacemos comparaciones. Acá les mostramos algunos signos. Como esto es una representación de un manuscrito, las letras tienen muchas variantes, ¿sí? Muchos signos alternativos. ¿Por qué? Porque cuando tipeamos no queremos que se note que es algo tipográfico, sino que represente ese manuscrito. Entonces van a ver que hay muchas A, muchas ligaduras de A, ¿sí? En este caso, muchas R, ¿sí? Para que en una palabra donde se repite la misma letra no sea siempre la misma, ¿no? Y no quede tan frío. Acá van a ver muchas ligaduras y en el Valientes pueden ver cómo van cambiando algunos signos. Las ligaduras son fundamentales porque al ser manuscrito no todo liga bien, no enlaza bien, entonces necesitamos de un montón de ligaduras para que funcione realmente la tipografía. Esa es la complejidad que tiene, pero bueno, también es algo, digamos, que es propio a lo que estamos haciendo. Acá una ligadura, por ejemplo, de 3 letras. Esto es un poco la cocina, cómo trabajamos con el glif, cómo vamos viendo cómo enlazan unas con otras, cómo se suman a la caja de la otra para que funcionen bien y sea fluido.
Y acá, por ejemplo, vamos a ver esta tipografía, digamos, va a ser una tipografía inteligente, donde vos tengas la opción de reemplazar algo que tipeaste por ejemplo, si miran el por la ligadura, perdón, la abreviatura de la época, ¿sí? Entonces, de esta manera, el sistema lo podría reemplazar. Acá vemos un poquito cómo funciona también en diferentes cuerpos. Acá se ve mucho más en cuerpos extensos de texto, sí, en cuerpos chicos, en cuerpos grandes. La verdad es que se lee bastante bien, si bien es compleja, por ser manuscrita se lee bastante bien. Bueno, y para cerrar, creo que ellos escribieron nuestra historia y viven en cada letra. Nosotras tratamos de reconstruirla, sí, y de alguna manera representar a nuestro país. Reconstruimos la historia que nos hace bien. Este es nuestro manifiesto, porque la verdad que es muy complejo lo que hacemos, pero creo que vamos por buen camino, si bien es lento y lleva mucho tiempo, es algo que queremos que le va a sumar a la tipografía de sello argentino, ¿sí? Y latinoamericano también. Bueno, nosotros somos Leyendo Type, después nos pueden seguir en Instagram y también tenemos la web para que puedan ver un poco más cómo trabajamos en profundidad, porque bueno, esto es una versión cortita de una presentación y un poco para cerrar les mostramos cómo funcionaría y cómo el sistema podría cambiar algunos caracteres. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Hermoso trabajo, gracias por compartirlo. Bueno, Te invitamos si quieres dejar tu contacto en el chat, lo puedes hacer. Dale. Y continuamos entonces con Karina Capriotti. Adelante, Karina, a cuando ver, quieras. vamos a compartir. Dale. Dame un segundo. Em, quiero ver si se ve bien. Ahí está, se ve. Bueno, es que disculpen, pero se desarmó todo con la No otra hay sala. problema. No hay Bueno, problema. bueno, buenas tardes a todos. Excelente trabajo anterior, qué lindo. Me está sigue viendo, por eso no compartí la página. Nosotros somos, yo estoy representando a un grupo de colegas, colaboradores que desde hace mucho tiempo trabajamos en tareas que tienen que ver con el registro y el estudio del patrimonio agroindustrial sanjuanino. En este caso, estamos haciendo un trabajo de análisis tanto sintáctico como semántico de los sellos, indicadores de calidad para ciertos productos de la provincia. Entonces, bueno, les quería contar, esa es nuestra marca. Nosotros pertenecemos a un grupo que nos hemos autodenominado DIPA San Juan, en el seno de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Somos un equipo integrando por colegas diseñadores, arquitectos, tenemos psicopedagogos, informáticos, enólogos, somos un grupo bastante interdisciplinario, filósofos también. Y lo que hacemos es tratar de realizar un aporte al desarrollo agroindustrial provincial. La provincia de San Juan, digamos que centra su vida económica en la producción agroindustrial, es exportadora de productos como aceite de oliva, como vinos, como desarrollos de mermeladas o de frutos tipo mermeladas o dulces, y ni hablar de los frutos secos digamos, el auge de la zona pistachera en San Juan. Somos el segundo productor y exportador de aceite de oliva de este cono sur. Así que bueno, estamos muy orgullosos de nuestra agroindustria y en este caso nosotros decidimos desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, sobre todo de muchos de nosotros integrantes de las carreras de diseño gráfico e industrial, que son carreras de grado,
especializarnos en ciertas lógicas proyectuales y de investigación sobre estas agroindustrias. Hemos desarrollado desde hace tiempo y estamos en permanente construcción. En alguna sala de ayer hablamos sobre el blog que disponemos de DIPA San Juan. Disponemos de este blog, pero también tenemos toda una producción analógica sobre ciertos registros y acciones que tienen que ver con este patrimonio, considerando a todas las marcas de la agroindustria de San Juan con una alta carga identitaria y con una valoración sobre los saberes productivos, el saber hacer sobre estos productos. Ni hablar del valor en góndola de ciertas marcas, y bueno, decidimos empezar en aquellos años, cerca del 2001, 2002, con un registro tipo inventario acerca de alguna de estas marcas, y están en algún sentido en esta logoteca que dispone DIPA. Ustedes se pueden encontrar con una serie de marcas que seguimos en construcción, subiendo a esta logoteca, más algunos abstracts sobre proyectos que hemos llevado adelante, siempre financiados por la Universidad Nacional o en colaboración también con el gobierno de la provincia. Creemos interesante esta manera de hacer un registro de lo inmutable y de lo mutable que connotan las marcas locales. En este momento contamos con más de 3.000 marcas. Muchas de ellas no están vigentes, han mutado o han desaparecido. Y bueno, a todo esto se le suma el sentido de este trabajo que les estoy exponiendo es mostrar que San Juan es la única provincia del país que dispone de 4 sellos de calidad entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Hay una diferencia entre unas y otras, una muestra saberes productivos y otra bondades o el terroir acerca de la zona de origen del fruto, la zona diferenciándola de otras, aportándole calidad organoléptica a distintos productos. Y la provincia desde hace un tiempo gestó una serie de sellos de protección y también de ampliación de calidad para ciertos productos. En el caso más antiguo sería el que tienen abajo el melón de Mediagua, el melón tipo rocío de miel, que se logra esa indicación geográfica por la zona, por la calidad productiva, y es el producto que ustedes disponen en góndolas en cierta medida en la zona de Buenos Aires, y tiene mucho más apego comercial. Luego, en instancias de las denominaciones de origen, se logra el dulce de membrillo rubio de San Juan, se logra su sello de calidad a partir de la primera denominación de origen para un producto sanjuanino, combinando con otros 9 que tiene el país o que tenía en ese momento el país. Luego se logra hace 2 años la denominación de origen para el espárrago del Médano, que es una zona ubicada en el centro sur del Gran San Juan, cercana a lo que sería la ciudad, alguna de las ciudades primeras de Mendoza. Un espárrago de alta calidad y de una potencia organoléptica diferenciadora. Y el último, que hace un mes ya hay una resolución de la cual estamos muy orgullosos, una resolución que la determina así para el aceite de oliva virgen extra de San Juan. Estas marcas que ustedes ven presentes en este momento, 3 de ellas han sido desarrolladas a través de concursos para estudiantes de la carrera, de las carreras de la facultad, para estudiantes de grado, y estamos orgullosos porque la verdad que ha sido un trabajo muy minucioso el desarrollo de estos concursos y altamente significativo para la facultad, ni hablar para el equipo de investigación, porque presenta una relación directa entre la universidad y la sociedad, más allá del orgullo de
que ciertos estudiantes avanzados de esas carreras ya tienen un concurso ganado, y bueno, ahí tienen los sellos para disfrutarlo. Yo no sé si tengo tiempo, tengo 3 minutitos, si ustedes me permiten, yo les puedo mostrar algo de lo que, rapidito, de lo que fue Sí, el obvio, último Karina. concurso. Este concurso, todos estos concursos para determinar estos sellos, en definitiva, tuvieron ciertas etapas. Les voy a mostrar el último, que fue el de la OVE, o el del aceite de oliva virgen extra de San Juan. Tiene siempre una etapa que es a cargo de la gente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la provincia, junto con el panel de cata que dispone la provincia. Es un panel conformado por eh, gente de la Universidad Católica de Cuyo, gente del INTA, gente de la PROCAL, gente del Ministerio, que desarrollaron tareas técnicas para los estudiantes que previamente se habían comprometido a participar de este concurso. Es decir, que no fue un concurso que tiramos y nada más, sino que en realidad tuvo un desarrollo técnico, de capacitación, sobre todo por la actividad que estábamos hablando. Eso lo hace mucho más contundente el sello, mucho más identitario, ¿no? Bueno, esas fueron una serie de jornadas, se realizaron en la sede de la facultad, en donde la comunidad toda fue invitada a través de los medios, vino gente externa, gente de adentro, del seno de la facultad, más los concursantes. Luego vinieron reuniones en donde los diseñadores gráficos, sobre todo, estuvieron a cargo de todos los aspectos sintácticos y comunicativos acerca del futuro logo, o perdón, de la futura marca. Eh, Se desarrollaron varias tareas, esto duró aproximadamente 4 meses, el sello del dulce membrillo rubio duró 3 meses de trabajo, el de mediagua y espárragos un poco menos. Y después hubo una tercera etapa que es la evaluación, la entrega de los sobres con las propuestas, con las argumentaciones, con las fundamentaciones del diseño y de las propuestas proyectuales. Los jurados siempre son externos, se compone por un miembro de la institución, un miembro de la Cámara que persigue los productores, en este caso fue la Cámara Olivícola de San Juan, que reúne todos los productores de aceite de oliva de la provincia, gente del panel de cata de la Católica y algunas entidades intermedias. Las propuestas se evalúan, toman su decisión. Estas fueron algunas de los mock-up y de las marcas en sus variantes. Y luego fue la última etapa en donde el gobierno de la provincia, en un acto protocolar con el gobernador y, y las autoridades de nuestra institución, premian y entregan, en este caso fue el sello de la OVE de San Juan. Estas son nuestras alumnas, todavía no se reciben este año, se reciben si Dios quiere, están terminando su carrera, su tesis o trabajo final de la carrera. Se les entregó no solo el certificado, sino el premio que consistió en en un cheque. Muy bonito. Bueno, quería no dejar pasar la oportunidad de contarles que esto forma parte de un nuevo sello para la provincia, identifica la calidad productiva, me estoy pasando en un minuto, identifica la calidad productiva, pero sobre todo el saber hacer propio de nuestra zona, ¿no? Nada, bueno. Muchas gracias, Karina. No, a ustedes. Interesantísimo. Muy interesante también el trabajo. Y continuamos con Camilo Rivera. Karina, si querés, puedes dejarnos tu contacto en el chat para que lo tengan el resto de las personas. Hola, ¿Sí? ¿cómo están? ¿Qué ¿Cómo, más? cómo estás, Camilo? Muy bien, gracias. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, exacto. Listo. Antes de comenzar, Camilo, le pido al resto de los expositores que tengan silenciado el micrófono, por favor. Sí. Listo. Eh, Quiero contarles un poquito acerca de un ejercicio que se realizó en Antioquia. Esto es en Colombia, ¿cierto? El departamento de Antioquia tiene 125 municipios, es un departamento muy grande, de muchos pueblos. Y digamos que nosotros hicimos como un análisis cultural desde la etnografía para
acercarnos un poco a estos mitos de los pueblos. Hay un aspecto muy bonito, es que en Colombia los mitos han construido muchos territorios, ¿cierto? Es una cultura oral que se ha transmitido a lo largo del tiempo y digamos que un poco de eso va este ejercicio realizado. Eh, pues iniciar como con un pequeño cuento que, que nos acerca como a la importancia de los mitos. Y es que la tradición oral, pues finalmente ha permitido también un conocimiento profundo acerca de dónde venimos, ¿cierto? Y como que estas nuevas generaciones también se vinculen un poco a ese aspecto de quiénes somos o qué heredamos de aquellos que estaban antes de que todos nosotros llegáramos. Em, es un cuento persa muy bonito, pues se los dejo ahí en pantalla mientras les voy contando. Este ejercicio se empezó a elaborar en 3 municipios inicialmente, en el Carmen de Viboral, en Santa Elena y en el Retiro, que son como cercanos a la capital del departamento de Antioquia, que es Medellín, están más o menos a 1 hora y media o a 2 horas de aquí del territorio. Con un grupo de estudiantes y de profes nos dirigimos al municipio tratando de hacer un acercamiento inicial acerca de esos mitos que habían en esos territorios, ¿cierto? Entonces, ahí trae como una pequeña frase, como el mito no puede morir, la muerte del mito significaría en realidad la muerte del hombre. Es, digamos que muchos de los descubrimientos que logramos hacer a través de este proyecto nos dieron a entender como la relevancia de ese apartado cultural que tienen los territorios desde su historia oral, ¿cierto? Desde eso que se transmitía desde los más adultos hasta los más jóvenes. Y creemos que eso es un aspecto que se debe rescatar en todo Colombia, ¿cierto? Sobre todo en un país como tan plagado de agüeros, de religión, ¿cierto? Como que eso ha fortalecido también esos aspectos. Entonces, dentro del territorio colombiano, pues la cultura se caracteriza por una gran diversidad, ¿cierto? Lo que son del centro, el Pacífico, el Caribe, son culturas muy distintas todas, con unas tradiciones, con unos bailes, con una musicalidad, con unos instrumentos muy particulares y también con una gastronomía misma muy particular. Es decir, cada uno de esos territorios se piensa desde una gastronomía específica, lo que da una gran diversidad y una gran posibilidad de exploración a partir de todo este ejercicio etnográfico. Y muchos son una gastronomía muy autóctona que nos representa también como región. Entonces, como partiendo de ese entendimiento de un país tan pluriétnico y tan diverso, pues el proyecto se centró como en reconstruir, al menos inicialmente, unos, una memoria de esos pueblos antioqueños, ¿cierto? Desde su identidad, desde el aspecto histórico-cultural, desde sus comunidades, desde las personas, desde sus leyendas, desde sus mitos, tratando de rescatar un poco esa riqueza como ancestral y de preservación de esas tradiciones orales que con el tiempo y con la globalización y con la hipercomunicación, pues se ha ido como perdiendo. Entonces, esto se hizo a través de 3 disciplinas, en un ejercicio de unión entre diseñadores gráficos, diseñadores industriales y gastrónomos, pues tratando de obtener ese enfoque restaurativo de la imaginación oral del territorio, ¿cierto? Y obviamente pues desde la soberanía alimentaria de cada uno de sus espacios. Entonces fueron 3 instituciones universitarias de Medellín, todas públicas, todas adscritas a la alcaldía de Medellín, el ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano, que es de donde soy, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor. Y el objetivo final, que es del proyecto, pues es desarrollar una experiencia gastronómica que permita como restaurar un poco esos aspectos histórico-culturales, pero a través de los mitos y leyendas. Entonces yo les quiero contar como un pequeño extracto de ese resultado, que es de esos mitos y leyendas obtenidos y lo que se hizo con eso. Entonces, se comenzó con una recolección inicial de datos, se hizo un proceso etnográfico de inmersión en campo, estuvimos compartiendo con la gente del territorio, este es particularmente del Carmen de Viboral. El Carmen tiene un aspecto muy bonito y es que es un eje cultural de la cerámica en Colombia. Todavía es un oficio muy respetado aquí en este territorio. Hay muchos ceramistas allí que producen obras y productos para muchísimas empresas, incluso para sí mismos, pues a través de emprendimientos y procesos empresariales individuales. Entonces, en esa metodología, pues nos acercamos inicialmente como a esas comunidades.
a través de charlas, a través de talleres, a través de conversaciones, a través de acercamientos etnográficos particulares, abordajes en la calle, ¿cierto? Como en unas conversaciones muy bonitas que enriquecen también como el ejercicio. Digamos que nos centramos en Santa Elena, en el Carmen de Viboral, como cercanos a este territorio. Eh, digamos que en el contexto es en el oriente antioqueño, es un territorio que hace frío, no hace, igual es un clima tropical, pues, pero digamos que con tendencia al frío, ¿cierto? A bajas temperaturas y tratando de entender cuáles eran los mitos que promulgaba la comunidad. Estas son algunas de las fotografías que se hicieron, desde la gastronomía, desde la arquitectura, desde la cultura misma, de lo que se hace. Son productos muy autóctonos, desde la bandeja paisa, los frijoles, como la preparación, sobre todo, quizás la materia prima no tanto, pero la preparación y la manera de cocción sí lo es. eh, Pudimos acercarnos como a ellos y entender un poco de su idiosincrasia, de su cosmogonía y logramos traer unos mitos desde allí, ¿cierto? Como que son, entonces, dentro del ejercicio planteamos, bueno, ¿qué hacemos con estos mitos que logramos descubrir? Y lo que pensamos fue como, bueno, hagamos una cartografía inicial de dónde se encuentran estos mitos establecidos en el territorio, y a partir de allí, pues propongamos como una serie de ilustraciones que permitan preservar esos mitos que obviamente solo se han transmitido de manera oral, pero que no hay como un texto que los permitiera como condensar, ¿cierto? Entonces encontramos tres mitos: la Laguna Guarne, el grito del obrero moribundo y el sendero embrujado. Esta es otra de las fotografías, ¿cierto? Como tratando de retratar esos oradores o esas personas que nos dieron esos insumos tan relevantes a partir de los mitos. Y esto es como dentro del Carmen de Viboral, como esos mitos ya ilustrados, que fueron tres principales, como que ya logramos aterrizar a partir de toda esa condensación de información. La zozobra del embrujo, las víboras mensajeras y las brujas, que han sido como un aspecto relevante dentro de todo el discurso. Entonces, hay una historia muy bonita que dicen que el Carmen de Viboral es un pueblo de brujas porque todo el extranjero que llegaba allá se enamoraba y se casaba y se quedaba a vivir allí, ¿cierto? Entonces había como esa metáfora de que las mujeres embrujaban un poco a aquellos visitantes foráneos que pasaban por el territorio. Estas son como de las ilustraciones que salieron, ¿cierto? Como que las víboras, al ser un Carmen de Viboral, pues también tiene una leyenda acerca de las serpientes. Entonces también como que se hicieron unas ilustraciones alrededor de esto. Estas son las que les conté hace un momento: la Laguna de Guarne, que habla de un sacerdote sin cabeza que visitaba el territorio, ¿cierto? El grito del moribundo, que era un obrero que habían enterrado vivo y que todavía, mientras se pasaba por allí, se escuchaban los gritos de este obrero bajo tierra. Y el bailadero de las brujas, que era como un espacio de aquelarre donde se reunían las mujeres a bailar y a hacer como unos rituales alrededor de lo místico. Estos son otros de los mitos que salieron allí, ¿cierto? Y digamos que dentro de la experiencia gastronómica, pues también se logró crear como unas piezas y unos elementos identitarios de ese territorio para que se diera reconocimiento a esos mitos y a esas leyendas que se promulgaban desde allí. Además, que no lo comparto en esta presentación, pues también se realizó como un proceso de creación de producto cerámico con esos mismos artistas y se estableció como una experiencia gastronómica que se vivió solo una vez aquí en el territorio de Medellín, tratando de traer a consideración todos estos mitos y todas estas leyendas que se manejaban en ese territorio. Pues quería compartir con ustedes como esa experiencia tan bonita, ese resultado de las ilustraciones y de todo el desarrollo, y eso es todo. Muchas gracias, Camilo, por Muchas gracias a compartirnos tu ustedes. experiencia. Si querés, puedes dejarnos tu contacto en el chat. Listo, claro que sí. Buenísimo, Muchísimas gracias gracias. a vos. Y continuamos con Diana, Paola, Angariña, Niño e Iris. ¿Están por Bueno, ahí? listo, ya estoy compartiendo. Perfecto.
Cuando quieras, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Paola Angarita Niño. Junto con la docente Iris María Cantillo, representamos la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Hoy vamos a presentar con ustedes la ponencia Museos Inclusivos, el impacto de la realidad virtual y la realidad aumentada en el patrimonio. Ahí, Iris. Sí, muy buenas a todos. Ese proyecto se deriva de un proyecto de investigación articulado desde la institución. Esta revisión parte de una preocupación compartida de cómo garantizar que la innovación tecnológica en el ámbito museológico no profundice las desigualdades de acceso, sino que por el contrario eh, abre oportunidades en este ejercicio. Me gustaría si me escuchan bien. Sí, Sí, se sí, escucha somos. bien. Sí. Por el contrario, contribuya a explorar ese papel transformador de la realidad virtual aumentada de museos, especialmente para públicos históricamente excluidos. Por la presentación. Sí. Para esta investigación nosotros realizamos una revisión bibliográfica enfocada a comprender cómo la realidad virtual aumentada ha estado transformando los museos hacia espacios más inclusivos. Si bien Sí, ¿escucha? se te va como la señal un poco. Sí. Hola. Hola, Si ¿se quieres, escucha? sí. Si quieres yo continúo. Ahí. Para que podamos. Es que no, se va como la señal. Ok. Bien, si puede Iris tal vez continuar con la cámara apagada, no hay problema, así mejora la señal. Creo que mejora la señal de ese modo. Sí, dale. Sí. Sí, ahí se te escucha, ¿Me Iris. escuchan? ¿Ahí se me Sí, escucha? sí, Bueno, sí. a pesar de que los museos han avanzado en la digitalización, siguen existiendo algunas barreras sensoriales, físicas, cognitivas que impiden el acceso equitativo, especialmente en personas con discapacidad, en comunidades rurales y otros públicos históricamente excluidos. Nuestro objetivo con este proyecto fue revisar cómo la realidad aumentada y la realidad virtual pueden ayudar a superar estas barreras y enriquecer la experiencia de los visitantes. Queríamos identificar las buenas prácticas y evaluar sus implicaciones y reflexionar sobre su potencial para fomentar una museología inclusiva, participativa y sostenible. Para esta investigación nosotros realizamos una revisión bibliográfica cualitativa enfocada en comprender cómo la realidad virtual aumentada está transformando los museos hacia unos espacios más inclusivos. Consultamos bases académicas como Scopus, Web of Science, Springer, entre otras publicaciones, tanto en idioma español como en inglés, periodo 2010-2025. De más de 100 fuentes iniciales seleccionamos 62. Estos estudios, aplicando algunos criterios de actualidad y diversidad geográfica y enfoques en accesibilidad. La base de nuestro análisis fue una matriz que nos permitió organizar la información en torno a las tecnologías utilizadas en públicos involucrados, tipos de inclusión y principales hallazgos en implementaciones. Estas herramientas nos ayudaron a identificar patrones y también vacíos importantes. Dentro de estos detectamos, por ejemplo, que la realidad virtual destaca en la accesibilidad sensorial, la aumentada en la facilidad del uso y que las experiencias co-creadas fortalecen ese vínculo emocional. Pero también vivimos barreras persistentes, técnicas económicas y sociales que aún limitan el acceso universal a estas tecnologías en los museos. Bueno, nuestra investigación también pues se sustenta en lo que tiene que ver con la museología digital, que ha transformado ese rol del museo de ser un simple contenedor de objetos, ¿sí?, a convertirse en un espacio de mediación narrativa, sensible e interactiva, ¿cierto? En este nuevo enfoque, la tecnología no es que reemplaza al museo, sino que lo amplifica,
creando vínculos emocionales y significativos con diversos públicos. Por otro lado, la curaduría digital, además que esta no puede entenderse como una mera traducción de lo físico a lo virtual, sino que es una práctica compleja y racional, donde cada decisión implica consideraciones éticas, técnicas y culturales. Lo digital no simplifica, exige antes nuevas formas de colaboración, representación y sentido. Y en esta transición, pues el museo enfrenta desafíos cruciales, como por ejemplo, cómo preservar lo digital en el tiempo, cómo llegar a formar a los equipos humanos y cómo garantizar esa sostenibilidad tecnológica. Digitalizar en este contexto es repensar entonces en el museo como una institución viva, capaz de conectar memoria, tecnología y sociedad. Algunos autores como Whitcomb, Cameron, Dallas y Evans, entre otros autores que revisamos, coinciden en que el Museo del Siglo XXI es un nodo abierto, inclusivo y transformador, donde la experiencia del visitante es tan importante como la colección. En este sentido, pues estas tecnologías inmersivas están revolucionando la experiencia museística al permitir habitar ese patrimonio y no solo observarlo. Algunos ejemplos que revisamos los encontramos, por ejemplo, en proyectos como iMar Culture, donde los visitantes se sumergen en antiguos naufragios del Mediterráneo como si fueran buzos, explorando pues este entorno submarino y acá pues combinando todo lo que tiene que ver con ciencia, emoción y narrativa. O otro ejemplo en Roma, ¿no? Con el proyecto de la sala Opus Sectile del Palazzo Valentini, que utilizó la realidad aumentada de forma multisensorial para reconstruir digitalmente los mosaicos del Domus del siglo IV. Acá en lo destacado en este ejemplo es que es ese enfoque inclusivo que hay allí, donde se integran narraciones sonoras, estímulos visuales adaptados para personas con discapacidad visual y cognitiva. También encontramos en nuestra revisión el ejemplo del Museo de Efeso en Turquía, donde la realidad virtual pues permite caminar por una antigua ciudad griega que está digitalmente restaurada, ¿no? Entonces, más que informar, la experiencia acá viene a emocionar, porque nos conecta sensorialmente con un pasado que ya no está físicamente presente. Estos casos pues nos van mostrando que cuando la tecnología se diseña desde la empatía, ese patrimonio deja de ser algo distante, ¿cierto? Y se convierte más bien en una experiencia viva, accesible y significativa. En cuanto a la experiencia del visitante, vemos cómo esas tecnologías inmersivas están transformando los museos para no solo informar, sino para crear una experiencia mucho más emocional y que sea sensorialmente profunda. Si los visitantes entonces ya se sienten dentro de ese entorno, conectando sus sentidos, la memoria, ¿no? Ese impacto emocional y sensorial es lo que realmente perdura más allá del dispositivo. Diseñar entonces estas experiencias nos implicará ir más allá de la información, ¿no? Se trata de generar ese asombro, esa empatía, esa conexión con el patrimonio. Entonces, estas tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual, bien aplicadas, pueden llegar a conmover y transformar, preservando esa memoria colectiva a través de la emoción. Entre las principales ventajas de estas tecnologías que encontramos, pues están la posibilidad de superar barreras físicas, de llegar a personalizar los contenidos, de estimular de pronto la participación multisensorial y facilitar la mediación. Pero también, pues todavía existen muchos desafíos en este sentido, como los altos costos de la implementación de estas tecnologías, los problemas técnicos, las brechas de acceso digital y la necesidad de capacitación de los equipos museales. Por último, un aspecto fundamental en esta investigación, en esta revisión que hicimos, era comprender que la accesibilidad no puede reducirse solo al poner rampas o al hacer textos en braille, ¿no? Acá tenemos a que nombrarla, por ejemplo, la norma ISO 21542 y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Discapacidad, donde claramente nos dice que se debe abordar de una forma integral, ¿no? Desde lo físico, lo sensorial, lo cognitivo, lo económico y lo tecnológico. Entonces, diseñar accesible es sobre todo pues, un acto ético, ¿no? Político y cultural, que implica anticiparnos a la diversidad humana desde el inicio y no reaccionar ante ella. O sea, porque lo que se diseña, digamos, pensando en las personas con discapacidad, termina beneficiando a toda la sociedad. Entonces, acá, pues, la accesibilidad para uno, recordemos, es usabilidad para todos. Nuestra investigación destaca también ese verdadero potencial que tienen estas tecnologías en cómo se diseñan y con quién se construyen. Lo transformador acá es crear con las personas y no solo para ellas.
En este sentido, el concepto del enfoque de diseño centrado en el usuario y la co-creación permiten incorporar esas necesidades reales desde el inicio. También revisamos algunos ejemplos de estas co-creaciones, ¿no? Lo encontramos, por ejemplo, en el Museo Invisible, una plataforma que permite a los propios usuarios configurar exposiciones 3D de una manera accesible y que está basada en los principios del diseño universal, lo que pues también lo convierte en un referente para ese sentido de museología inclusiva digital, ¿no? También algunas experiencias que encontramos, como el Museo dei Breti del Mar en Italia, que usa la realidad aumentada para reconectar las comunidades con su memoria, o en España el proyecto LOAR XR, ¿cierto?, que adaptó la inmersión al contexto educativo. También en Asia, pues podemos ver ejemplos como el Museo del Palacio de Beijing, que nos muestra cómo esa tecnología puede conectar con generaciones sin perder todavía esa esencia cultural. Entonces, diseñar desde la diversidad no es solo técnico, es algo ético, y solo cuando escuchamos, involucramos y co-creamos, logramos experiencias verdaderamente inclusivas. Acá también, pues a nivel internacional, encontramos referentes claves en el uso de tecnologías inmersivas con ese enfoque inclusivo, desde ejemplos en el Museo Británico, donde se utiliza la realidad virtual para explorar civilizaciones antiguas, pasando por el Louvre, que ha desarrollado recorridos de audiodescripción, de navegación adaptada, ¿cierto? Permitiendo a las personas con discapacidad que vivan esas obras icónicas como pueden ser la Mona Lisa de una forma inmersiva y significativa. También puede ser el Museo de Historia Natural, con esa experiencia que permite a los visitantes, incluso con movilidad reducida, que interactúen con esqueletos de especies extintas en entornos virtuales. O en Londres, el Museo de Ciencias Naturales, que hace esa presentación de simulaciones multisensoriales y que están diseñadas para públicos con discapacidades auditivas, visuales o cognitivas. En Colombia, digamos que también estuvimos revisando algunos ejemplos, vemos que se ha avanzado mucho más hacia una museología inclusiva. Ejemplo de esto lo tenemos con el Museo Nacional, quienes junto con Google Arts y Culture han diseñado o han digitalizado parte de su colección con recorridos virtuales accesibles. También, no sé, museos como Maloca, que con su experiencia de Yubarta 2050, esto es una instalación de realidad inmersiva, donde tienen acceso públicos diversos. Y también revisamos casos en universidades, ¿no? En Colombia, donde encontramos universidades como la Universidad de La Salle, que han explorado esta realidad aumentada y la realidad virtual para un fomento educativo, o la Universidad del Rosario, que pues ha virtualizado su claustro histórico para hacerlo mucho más accesible. Incluso experiencias como las del SENA nos muestran con una maloca virtual en el Baupés cómo se pueden integrar estas tecnologías inmersivas con saberes indígenas, teniendo criterios de accesibilidad cognitiva y lingüística. Aunque pues aún hay desafíos como la conectividad, como decíamos, como la financiación de estos proyectos o la formación técnica, estos ejemplos que hemos revisado pues los van mostrando un camino claro en un enfoque colaborativo, ético y sensible, ¿no? De donde la tecnología puede ser una aliada poderosa en llegar a democratizar ese acceso al patrimonio cultural y hacer de los museos especialmente espacios de verdad inclusivos, ¿no? Significativos para todos. Para concluir, para cerrar, pues resaltar de pronto el aspecto de que la realidad aumentada, la realidad virtual, pueden ser esas aliadas transformadoras de la inclusión en los museos, pero digamos que su verdadero poder no es solo lo tecnológico, es también de la parte ética, humana y cultural. El reto acá no está en usar la tecnología, sino en cómo se diseña, ¿cierto? Trabajarla con empatía desde la diversidad y para generar experiencias que de verdad emocionen y acojan. Entonces, digamos que no basta con sumar esos dispositivos, hay que cambiar esas lógicas institucionales y poner la inclusión desde el inicio. Proponemos entonces desde esta revisión 6 estrategias que guían esa transformación. Por un lado, pues impulsar la investigación crítica en este aspecto, fortalecer las redes entre museos y comunidades, llegar a crear políticas públicas que fomenten esa equidad digital, aplicando también esos principios de diseño universal, también el hecho de co-crear con personas con discapacidad todos estos proyectos y evaluar constantemente la experiencia desde la inclusión, ¿sí?
Tengamos en cuenta que la inclusión no es un extra, no es algo extra, es una decisión profunda que empieza con la escucha y el compromiso, ¿no? Solo así consideramos que vamos a construir museos del futuro de una manera más humana, participativa y pues significativa para todos. Acá algunas referencias que revisamos y pues de pronto terminar comentando que esta investigación ha sido parte de un proyecto que estamos desarrollando acá en Colombia, bueno, en Santa Marta, en el que toda esta experiencia, esta revisión nos sirvió para empezar a diseñar una plataforma co-creada con todas las personas acá para el Museo del Oro Tayrona, y que también presentaremos en otro espacio del encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana e Iris, por compartirnos. Muy interesante el trabajo que hicieron. Gracias. Y ahora le damos lugar a Ernesto Vidal. Ernesto, ¿estás por acá? Hola, ¿me escuchas? Sí, te Sí, escuchamos, Ernesto. dale, estoy ahí un poco como a contraluz, pero vale. Está bien, no hay Eh, problema. Cuando quieras. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve Zoom. Ahí está Listo, la... perfecto. Vale. Ujú. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ernesto Vidal. Soy diseñador industrial y soy docente del programa de diseño industrial de la Universidad de Investigación y Desarrollo. Estoy en Bucaramanga, Colombia. Y un poquito como escuchando las presentaciones anteriores, de pronto no voy a hablar como de un proyecto en concreto, sino de pronto lo que voy a hacer es contar de dónde surge un proyecto en términos de diseño o tal como yo los concibo pues actualmente. Eso como para decir también que soy como el titular de un curso o de un taller, que es el taller de diseño artesanal dentro de un programa de diseño industrial. Eh, entonces, lo primero que quisiera contar es el territorio en el que habito, que es Santander. Está poblado por indígenas, una cultura que desapareció, que fue exterminada por los españoles y que lo que se ha ido encontrando, por ejemplo, son aportes muy valiosos en términos de técnicas, en términos de procesos, o por ejemplo, tal como lo estamos viendo, en términos de conocimientos. Hay por ahí algunos escritos, algunas crónicas, algunas investigaciones que hablan que, por ejemplo, la cultura guane fue mucho más predecesora que el famoso calendario maya y que ellos ya tenían un calendario propio. Este tipo de cosas generalmente solo es en temáticas como muy específicas que se llega a este tipo como de conocimientos, pero es poco, no sé, enseñado, divulgado, mostrado en clases de diseño y más de diseño industrial. Ahí, por ejemplo, vemos otro punto como para partir. Este es como el escenario, el lugar en que en una fundación en Barichara, un pueblo tradicional de Colombia, realizan el papel y tratan de sacarle el mayor provecho al papel. Sin embargo, lo que quisiera mostrar de ahí son los artefactos, cada uno de esos objetos, cada uno de esos elementos que está dispuesto para el procesado del papel y cada una de esas materialidades que ello implica. Y eso también es como un poquito alejarnos de, no sé, de lo que comúnmente se enseña en el diseño industrial, si le ponemos ese apellido de industrial. Ahí quisiera mencionar a Arturo Escobar, tal vez uno de los principales referentes para pensar hoy en día el diseño eh, y lo que él asocia con la importancia de estar en un mundo en crisis y que requiere soluciones por parte de los diseñadores que impliquen la construcción de nuevos mundos, la construcción de nuevos universos, y para eso yo lo entiendo o lo apropio como la importancia también de desdiseñar, entendiendo el desdiseño tal vez como una suerte de rediseño
la importancia de diseñar el diseño, pero más de rediseñar el diseño y la forma en cómo diseñamos y el tipo de, no sé, inspiraciones, artefactos, objetos, enfoques que se trabajan desde el diseño. Esta también es una imagen de esa fundación y que literalmente, por ejemplo, la importancia que tiene el cobre, en este caso una materialidad muy particular con un objeto muy particular, pero que en este caso viene determinada por el poder que tiene el cobre para hacer la cocción de la fibra. Y como hoy en día, por ejemplo, es muy raro encontrar, no sé, en lo cotidiano objetos en cobre. Ahí paso a mencionar a Juan Hacha, o más que Juan Hacha, a varios referentes que nos hablan del término descolonizar, la importancia de descolonizar y de pensar el diseño desde la decolonialidad o lo descolonial en otros autores. Y cómo eso nos implica también pensarnos desde un lugar particular, que es el lugar el que nosotros habitamos. Es un poco para decir que de pronto gran parte de lo que yo hago en el curso, en los talleres y en mi disciplina profesional es no pensar que el diseño es algo que llegó y nos impuso, sino es algo que también vive desde acá y que incluso existía desde acá. Este es un detalle de las exteriores de la fundación y también nos habla como de otro tipo de percepciones, de materialidades, de estéticas. En este caso, si pudiéramos asociarlo desde la arquitectura, la importancia de usar materiales locales, la importancia de usar referentes locales y si pudiéramos asociar algo de muy particular, por ejemplo, no tener acabados que vayan hacia lo industrial o hacia lo que contamine el medio ambiente. También ese proceso de descolonización o de colonización, pensarlo desde el diseño, nos implica pensar en otro tipo de diseño, en otros tipos de diseño, en otras formas de hacer diseño, en otros enfoques de la disciplina que tradicionalmente pues no lo han enseñado así. Y esos saberes, esos objetos, esos problemas, pues están es a nuestro alrededor, no están en otro lado o en otro continente. Por ejemplo, pensar que tenemos faunas, floras, alimentos que son propios de nosotros o de nuestro lugar o que se han ido adaptando y cómo poco recurrimos a ello y a veces, no sé, los estudiantes tienden a una búsqueda por internet y a copiar cosas externas, pero la importancia de poder rescatar este tipo de visualidades y de materialidades tal vez es hacia lo que debería apuntar el diseño. En todas nuestras culturas indígenas artesanales tenemos un montón de saberes, de objetos que tienen unos materialidades y unos simbolismos que son muy propios, muy particulares y que si bien no es el ejercicio, la apropiación de esos conocimientos y de esos saberes, sí es importante reconocerlos como parte de nuestra cultura material y de nuestra materialidad y no simplemente dejarlos como objetos decorativos. Eso tiene que ver con conocer oficios artesanales, con conocer qué hay detrás de cada uno de esos objetos y generalmente esto también hace parte como de una temática por allá que se enseña, pero no se profundiza, no se trabaja en términos prácticos. Em, la importancia de entender que desde el sur, desde Latinoamérica, tenemos otras estéticas y otras realidades completamente diferentes y que a veces pensamos que nosotros somos lo de abajo, que nosotros somos eh, un escenario que no nos permite pensarnos desde nuestra propia visión. Incluso también tenemos otro tipo de comportamientos en términos culturales que es muy importante y es muy bueno
poder entenderlos, pero quisiera ahí hacer como el énfasis que no es solo eso, porque seguramente eso lo hacemos siempre y de pronto nos los enseñan en las escuelas, sino es como el diseño debería respetarlos y el diseño debería darle la importancia que requieren para construir nuevas materialidades o nuevos objetos que surjan desde los saberes y los conocimientos locales. Tenemos otro tipo de comportamientos cotidianos. Esta foto es para mí súper importante. Esto hace parte de un proyecto actual que estamos trabajando con una comunidad vulnerable de la ciudad en la que estoy y que implica cómo el diseño nunca se acerca a este tipo de lugares. Incluso, otra vez, se toman solo como ejemplos para hablar de ciertas cosas, pero no se profundiza en todo lo que puede haber detrás de y todo lo que implica para un diseñador poder acercarse a este tipo de realidades. Y un poquito como para finalizar o yendo a finalizar, este es el proyecto del que estoy mencionando. Habla de cómo aprovechar todos esos referentes culturales a partir, obviamente, de un trabajo y de un acercamiento y de un respeto a la comunidad y cómo esas realidades se pueden convertir en objetos y en elementos, en artefactos que ayuden a visibilizar pues, la cultura que realmente está detrás de nosotros. En este caso, se desarrollaron o desarrollamos junto con un grupo de estudiantes en el taller varios reinterpretaciones de juegos tradicionales que hacen parte como de la cotidianidad y que también en este caso pues uno busca, investiga, averigua, indaga y es muy poco lo que hoy en día se hace sobre juegos tradicionales y la importancia que podría tener recuperarlos. Este sería, no sé, una reinterpretación de lo que podría ser un juego de bolos americanos, pero desde una visión de cultura material propia, en este caso de maderas propias del territorio, pero además también de referentes culturales propios, en este caso de la Comuna 14, el sector que estábamos trabajando. Otro ejemplo muy rápido, en este caso sería, por ejemplo, los conocimientos que hay detrás no solo de artesanos, en el caso que yo trabajo, pues es principalmente artesanos, pero también de nuestros campesinos, de nuestros abuelos, de nuestros papás, y que se han ido simplemente perdiendo y hemos dejado invadirnos por otro tipo de saberes. En ese escenario, por ejemplo, es muy interesante el torno de pata que maneja don Alfredo en términos de cómo construir objetos de barro y cómo es esa sensibilidad que él tiene en sus piernas para generar materialidad. Nosotros lo subestimamos a veces y pensamos que es muy fácil hacer, no sé, una olla en cerámica. Eh, Esto sería parte de otro proyecto, esto es parte del proyecto del taller y literalmente es ese trabajo con artesanos, pero más que un trabajo con artesanos, más que la vinculación y el codiseño artesano-diseñador, es poder entender que todas estas materialidades deben tener un trasfondo y ese trasfondo sobreyace o subyace cualquiera de las dos en nuestra verdadera esencia y nuestra verdadera identidad en cada uno de los territorios. Y ese cada uno de los territorios, pues particularmente desde Latinoamérica, es muy variable también y muy diferente en cada una de las regiones. Ya terminando, acá hay otro ejemplo como la importancia que podría tener hoy en día abordar temas como el diseño vernáculo, el diseño en bruto, varios elementos que nos llevan a decir cómo nosotros realmente podemos pensar otro tipo de materialidades. Esa es mi exposición. Muchas gracias por el tiempo y cualquier cosa quedó disponible. Ahí está mi correo, igual lo pongo ahorita en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ernesto, por el trabajo que nos compartiste. Buenísimo si nos puedes dejar tu contacto. Vamos. Y le damos. Estamos. Está. Le damos lugar a Jaime Rubiano Yortente.
Jaime, ¿estás por ahí? Jaime, vemos tu pantalla, pero no sé si estás con el micrófono silenciado. Ya. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Adelante, Jaime. Entonces, como ya dijeron, mi nombre es Jaime Rubiano. El proyecto que tenemos nosotros, que desarrollamos desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de Colombia, es un prototipo de diagnóstico de partículas en suspensión en la ciudad de Neiva. Neiva es una ciudad de Colombia, departamento del Huila, que tiene aproximadamente 410.000 habitantes y tiene un número de vehículos, más de 31.000 vehículos ya, y que son como estacionarios, y otros que son de la ciudad, y más de 70.000 que son de paso, porque es una ciudad intermedia y por allí hay muchas rutas de transporte, ¿sí? A otros municipios, otros departamentos. ¿Qué pasa con este problema que teníamos aquí en Neiva? Este proyecto fue desarrollado por 3 semilleros de investigación de la universidad y es patrocinado con aportes de la gobernación del Huila, la gobernación del departamento, porque es una problemática que se vive en el departamento, en la ciudad, porque la contaminación ambiental por el número de autos, y resulta que más del 90% de los vehículos están entre 8 y 10 años de ya obsolescencia, y como es sabido, esos vehículos ya proporcionan dan un alto índice de material particulado, generando una problemática social y una problemática de salud. Es conocido que las enfermedades que produce la contaminación ambiental están como el asma, la bronquitis crónica, las enfermedades pulmonares, la neumonía, el cáncer de pulmón, alergia. Bueno, hay una serie de enfermedades que desencadenan esta contaminación ambiental. Entonces, por eso la universidad vio la necesidad de establecer unas mediciones en línea, que es y de bajo costo, que es nuestro proyecto. Neiva tiene en este momento tres estaciones de revisión de particulado, ¿cierto? Donde se hacen las mediciones de microgramos sobre metro cúbico de material particulado 10, PM10. Pero, ¿qué pasa? Estas estaciones no son en líneas. Toma la muestra y esta muestra es llevada a una central, a un laboratorio donde analiza la muestra, y esta muestra se toman las debidas medidas. ¿Qué pasa con nuestro proyecto? Nuestro proyecto va a tomar las muestras en línea y, dependiendo las mediciones, podrá ser tenido en cuenta para establecer nuevas rutas de buses, establecer horarios de trabajo, establecer horarios de salida y de ingreso de estudiantes a los colegios. Porque, ¿qué pasa? Hay sitios en la ciudad de Neiva de que a horas pico, a unas horas determinadas, la contaminación ambiental llega al nivel de que usted siente ardor y lastima la vista, ¿cierto? Entonces, se hizo este proyecto pensando en estas necesidades. Mire, está lo de la contaminación ambiental, los diferentes medios de contaminación ambiental. Listo. ¿Qué hicimos inicialmente? Inicialmente nos basamos en todas las resoluciones, la normatividad colombiana, que hay unas resoluciones que establecen los puntos de cuáles son las partículas que más se tienen que tener en cuenta, porque hay partículas muy pequeñas que se sostienen en el aire y causan enfermedades, porque al ser tan pequeñas infectan los pulmones y son difíciles de contrarrestar. Entonces, la legislación colombiana tiene una normatividad y tiene unos estándares establecidos donde nos dice cuáles son las medidas, con los niveles adecuados. Resulta que en muchos sitios donde se hizo las mediciones iniciales hay niveles de que no se cumplían. En ciertas horas pico era alto el nivel de contaminación ambiental de partículas en suspensión. El prototipo del sistema, ¿sí?, de Neiva, Huila, Colombia, tenía un objetivo general que era el modelado y la medición de las partículas en suspensión de la ciudad de Neiva mediante el uso de una red de sensores basados en IoT. Y inicialmente, uno de los objetivos es identificar los factores contaminantes. Entonces se hizo una revisión de factores contaminantes en la ciudad, de los sitios,
Se logró determinar las zonas donde más había contaminación para establecer un nodo, una red de nodos y sensores para que las muestras se hicieran en línea y en tiempo real, ¿cierto? Y se diseñó una página para interactuar con la comunidad y que los entes de control, los entes encargados de la administración puedan tomar medidas para disminuir estos niveles de contaminación. En la primera etapa del proyecto se identificaron las partículas a medir, ¿cierto? Las partículas a medir y se establecieron, se buscaron cuáles eran los sistemas más idóneos o los de mejor calidad y teniendo en cuenta el bajo costo. Cabe destacar que las centrales que tienen de medición del medio ambiente, las instituciones en Neiva, que son 3 los laboratorios que se tienen, son de alto costo. Este sistema es de bajo costo. Entonces, primero inicialmente identificamos las partículas a medir, ¿cierto? Las menores a 2.5 micrones, ¿cierto? Y las partículas menores a 10 micrones. Se identificaron también en la primera etapa que se seleccionaron las diferentes estrategias o identificación de herramientas con que se iba a trabajar. Cabe destacar que nosotros teníamos en la universidad algunos dispositivos básicos con los cuales hicimos las primeras mediciones. Esto con el fin de que cuando hiciéramos la medición, instaláramos un sistema nuevo, ver, comparar en sí cuál era el mejor y cuál era la diferencia de las mediciones. Entonces, inicialmente se tomó las partículas en suspensión de 2.5 y 10 micrones, ¿cierto? Y se seleccionó los sistemas con que íbamos a trabajar las muestras o a trabajar los nodos. Se establecieron 3 sitios. 3 sitios, se hicieron visitas, las visitas se hicieron y se establecieron 3 sitios donde con dispositivos manuales y dispositivos que teníamos en la universidad, no en línea, sino que se tomaban la medición manual allí, se establecieron 4 sitios donde eran los más altos niveles de concentración de partículas en suspensión, ¿cierto? Hasta partículas contaminantes. ¿Qué pasó? Identificamos los sitios y establecimos una métrica o un modelo, un modelado de cuáles eran las horas, cuáles eran los tiempos donde más había concentración de material particulado en el ambiente. Después de esto, para tomar estas muestras, se utilizaron 3 sistemas, unos dispositivos iniciales, que son el Arduino Wi-Fi ESP32, el ESP8266, son dispositivos que teníamos a la mano allí, entonces para poder establecer unas medidas iniciales. Se trabajó también con el LoRa, interfase SX278 con Arduino. Estas herramientas nos permitieron a nosotros tomar las primeras mediciones, ¿cierto? De material particulado allí, las mediciones, y establecer la descripción de cada uno de ellos. El ESP32 es una placa de desarrollo basada en microcontrolador de bajo costo. Eso tuvimos en cuenta, que fuera de bajo costo y alto rendimiento con capacidades de Wi-Fi y Bluetooth, ¿cierto? El Wi-Fi, el ESP8266 es similar, pero es un poco más limitado, ¿sí? Por la potencia y funciones. Entonces, el siguiente que interactuamos fue el LoRa Interface SX278 con Arduino, que es un sistema es más avanzado que los otros, sí es un poquito más avanzado que los otros porque nos permite establecer comunicación a distancias sin utilizar Wi-Fi ni redes móviles. Utilizamos otros medios de comunicación allí. Entonces, esta es la función que tomamos las mediciones iniciales con estos 3 dispositivos. Ya cuando comenzamos a trabajar y buscamos en el mercado una selección de unos sensores para medición de material particulado de más avanzada. Esto con el fin de hacer una medición, una comparación entre los dispositivos que teníamos nosotros allá, los dispositivos que tenemos nosotros iniciales, que fueron como manuales, que no tenían comunicación a la nube, ni interacción con ninguna publicación en la nube, ni para poderlos interpretar en línea. Entonces, buscamos estos 3 dispositivos. Estos 3 dispositivos, ¿cierto? Son el sensor SD, el sensor
SDS011 de Nova es una opción de bajo costo que ha ganado popularidad en medio de la concentración de partículas finas, PM2.5, un parámetro clave de la evaluación de calidad del aire. Sin embargo, aunque es ampliamente utilizado, su fiabilidad es de pronto todavía... hay que tener cuidado porque esta fiabilidad se puede distorsionar la medición cuando hay mucha humedad. Entonces, pero cuando se hizo la medición, la prueba con los diferentes, en conclusión se recomendó o se hizo un estudio y se trabajó con el SDS011, ¿cierto? S11, ¿por qué? Porque por la facilidad de acceso a la información, la facilidad de comunicación y porque teniendo en cuenta que nuestro municipio o el lugar donde vamos a trabajar no es un lugar que tenga mucha humedad, es un lugar que generalmente tiene entre 30, 32, 34, 36 grados centígrados, un calor bien especial. Entonces, tomamos la decisión y trabajamos con estos dispositivos. El prototipo inicial se trabajó, ¿cierto? El prototipo inicial se trabajó con una serie de dispositivos allí para poder observación, dicen, por ejemplo, se trabajaron los diferentes sensores, el prototipo inicial con GP2Y 101, 10.0 AUOF, son dispositivos de medición para partículas en suspensión y nos permitió ya hacer alguna interacción con la nube, alguna interacción con dispositivos que nos dieran manejo de la información, que nos puedan cargar la información y hacer por medio de MATLAB, hacer una revisión de la información y clasificación para tomar decisiones. Estas muestras que se comenzaron a tomar allí con el prototipo inicial fueron muestras que se compararon con las muestras tomadas en la primera parte del proyecto y en verdad fueron significativas y la diferencia no fue mucha, la diferencia fue muy poca y se lograron establecer algunas métricas, algunos modelos de tiempos y de horarios en el cual el material particulado hacía más, los niveles se subían, bien sea porque los semáforos no tienen el tiempo establecido, mucha congestión de buses, mucha congestión de camiones, porque es una ciudad que tiene un gran tránsito de material de camiones y de carros, con carros que generan mucho material particulado. Esta es una de las mediciones que se hicieron, ¿cierto? Esas mediciones se hicieron porque allí se puede establecer, por ejemplo, varias mediciones que se hicieron donde se ve los microgramos por metro cúbico, el valor particulado, y se hicieron en la hora. Se puede revisar la primera columna. En la primera columna se puede ver la hora en que se tomó, la hora y la concentración de contaminación de microgramos por metro cúbico. Con esta información trabajamos para modelar los datos y establecer algunas sugerencias y determinar algunas características o el comportamiento de nuestro prototipo. Después ya comenzamos a darle más, a complementar con otros componentes. En esta imagen podemos ver parte de los componentes. Tenemos el panel solar, donde cabe destacar que este sistema fue establecido en las 4 direcciones donde se quedaron, se colocaban en las terrazas de un edificio, se cerraban en una ventana se logró colocar uno hasta en la ventana de una alcaldía, de la alcaldía de Neiva, y otros en lugares donde no era requisito que tuviera de pronto energía eléctrica porque su alimentación es autónoma por los paneles solares. En las imágenes mostramos el módulo cargador el módulo de carga, ¿cierto? Miramos las pilas, la batería recargable tipo 18650, y todos los complementos que se utilizaron allí.
las herramientas que utilizaron y los componentes que usaron. Esta base que tiene es una estructura modular, la imagen del centro. Esta imagen del centro es una estructura modular ya condensada, ¿cierto? Se pueden ver las placas del circuito impreso, las baterías y todo ya unificado. Esto se guardó en una caja plástica que se podía transportar y dejar instalada en los sitios donde íbamos a hacer las mediciones. Cabe destacar que estas mediciones se hicieron siempre en línea. Cuando comenzó a trabajar, se hicieron en línea. Este es el prototipo ya como tal, ya funcionando, ¿cierto? Tiene los componentes, los componentes ya están todos aquí ya entrelazados, es el esquema y la programación, la conexión que se hizo, la conexión que se hace para que se pueda trabajar con MATLAB, enviar la información fuera procesada y a la vez de ser procesada nos enviara información que sea tenida en cuenta que haya sido tenida en cuenta para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí en los dispositivos tenemos la batería recargable, tenemos los componentes de la batería LiPo, el booster SIP, tenemos el módulo de carga de la batería, tenemos el elevador de voltaje. ¿Qué pasa? Que una de las dificultades que tuvimos allí fue por el manejo de los voltajes. Entonces necesitamos manejar unos elevadores de voltaje, está la protoboard y el microcontrolador SP8266, que es el cerebro del sistema, el que se encarga de recolectar los datos de los sensores, procesarlos y enviarlos a la nube o a un servidor de aplicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? El sensor de calidad del aire, el S011 NOVA, ese es que mide las partículas en suspensión de 2.5 y 10 para evaluar la calidad. También manejamos un sensor de temperatura y como se puede ver en la imagen, sensores de lluvia, bueno, ese es nuestro proceso allí. Aquí está la comunicación aquí. Estas fueron algunas mediciones que se hicieron. Las mediciones que se hicieron de una de las estaciones, ¿cierto? Pero en tiempos diferentes, donde los picos de contaminación muchas veces son sostenidos, por ejemplo, en la madrugada, se hicieron mediciones a ciertas horas del día, y en las horas pico donde se elevó mucho o donde el material particulado alcanzó un nivel de peligrosidad, peligrosidad de hacer políticas de prevención, no esperar de que los niveles sean tan altos para que de pronto se llegue a llegar a una calamidad o ya sea una crisis de salud pública, no. Entonces, aquí están algunas mediciones que se hicieron. Estas lecturas se trabajaron con TeamSpeak y, como les dije, se trabajó también con la interfaz, con MATLAB, ¿cierto? Con MATLAB, una articulación con MATLAB, donde se tomaban los datos, se hacía la revisión del dato, se clasificaba y se enviaban mensajes de alerta en el caso de que tuvieran algunas de estas estaciones unos índices que sobrepasaran las métricas que habíamos establecido. Unas métricas establecidas por la Organización Mundial de la Salud y que indican los niveles de concentración de partículas en suspensión que pueden ser, que no son dañinas para el cuerpo, ¿cierto? Y hay unos niveles que ya comienzan a presentar, o niveles que deben de ser tenidos en cuenta para que se tomen medidas. ¿Qué medidas se tomaron aquí conclusiones? Se identificaron las partículas en suspensión, se realizaron las pruebas en diferentes dispositivos de medición, se desarrolló el prototipo, un prototipo con alimentación autónoma y comunicación en línea. Sí, en línea podamos tener desde nuestro computador o nuestro celular todos los datos en línea. En cualquier momento nos conectamos y nos decía en qué momento están los niveles de contaminación de las partículas que teníamos trabajando, ¿cierto? Y se logra establecer comunicación entre el dispositivo y el dispositivo y entre MATLAB y SPST.
Se identificaron los días y horas de mayor concentración de partículas. Esta fue como la culminación del proyecto que se presentó cuando le mostramos a los entes gubernamentales que la concentración se daba en determinadas horas, determinados días de la semana. ¿Qué pasa con esto? Hay una fuerte política y ya se establecieron compromisos para establecer nuevas rutas de buses. Pues hay dificultad con la programación de tiempos de semáforos, que sería lo ideal también, establecer tiempos de semáforos, establecer horarios de entrada y salida de los estudiantes de los colegios para evitar, evitar mucha congestión de buses escolares, buses públicos, buses privados de colegios que por las mismas rutas causan trancones y causan con mucha contaminación. Entonces, esta es una este es nuestro proyecto y esta fue una de los alcances que logramos tener, porque aparte que está trabajando el sistema y está enviando información en línea, se están tomando decisiones en línea y se puede mejorar la calidad de vida de las personas. Esta es nuestra propuesta y de que se trabajó en la Universidad Nacional Abierta a Distancia con un grupo de investigaciones de semilleros con estudiantes que participaron, estudiantes de electrónica y estudiantes de ingeniería de sistemas. Muchas gracias y quedo pendiente. Muchas gracias, Jaime, por tu trabajo, por compartirnos. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, comentarles que estamos concluyendo esta comisión, este encuentro en el día de hoy. ¿Algún expositor quiere decir algunas palabras finales o algún comentario? Este es el espacio, puede hacerlo. Bien, hay muchos agradecimientos en el chat y han dejado todos los expositores sus contactos. Si quiere, para todos, felicitarlos por el espacio, por la oportunidad, porque la idea es de que demos a conocer lo que se está haciendo desde los diferentes contextos académicos, diferentes contextos, identificar qué se está haciendo en otras partes, ¿cierto? Entonces, cuando nombramos nuestras experiencias por eso, porque de pronto nosotros en este mundo ahora somos una red total de conocimiento y tenemos que hacer, compartir todo lo que hagamos, que alguien de pronto lo mejore, le haga diferentes cosas, pues esa es la idea. Si nos hacen aportes, con mucho gusto son bienvenidos. Y para todos, felicitaciones a ustedes como organizadores y a todos los participantes. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Gracias a todos por compartirnos sus trabajos, por estar acá en este espacio en el día de hoy. Desde la universidad le agradecemos. Los esperamos el próximo encuentro. Y vamos concluyendo entonces el encuentro del día de hoy. Gracias nuevamente.